Ok, ¿me confirman si pueden ver mi pantalla? Sí, 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 sí. Ok, perfecto. Ok, este tercer parcial vamos a estar viendo un tema interesante que me permite, en este caso, crear algo llamado un SPA, Single Page Application. En este tipo de elemento en portales ahora, lo que hacemos es trasladar la carga de renderizado del servidor hacia el cliente. Es decir, el cliente no descarga un HTML o un CSS como tal, directo. Sí lo descarga al final, pero lo hace a través de archivos JavaScript. Y el archivo JavaScript que carga el cliente genera de forma dinámica la página y la empieza a mover o la empieza a trabajar de un lado a otro. ¿Quiénes de ustedes están llevando desarrollo de dispositivos móviles en estos momentos? Ante la mano, por favor. Ok, varios. Ahora, de estos que me están confirmando, pueden decir si están usando React Native o están usando otro lenguaje. Bueno, otra plataforma, no lenguaje. Ok, nadie está viendo React Native. Ok, qué bueno. Ok, la cuestión es la siguiente. Vamos a crear hoy el entorno de desarrollo. En ese entorno de desarrollo vamos a ver cómo levantar un archivo, pero tienen que prestarme mucha atención porque si se les falla algo en este proceso no van a poder continuar en todo el desarrollo de la clase. Y necesitamos tener todo esto bien instalado. Ok, entonces vamos a empezar primero y en este caso vamos a ir en mi carpeta, donde ustedes tienen. Vamos a utilizar otra generación de un proyecto de Vite utilizando npm create vite latest. Ok, eso ya lo habíamos hecho en el primer parcial. Vamos a usar Vite también como un web bundler, pero esta vez la configuración va a ser distinta. Le decimos que sí. El nombre, en este caso, vamos a crear un aplicativo. Vamos a ver. Normalmente hacemos algo de Pokémon, pero hoy quiero hacer algo ¿Cuál, distinto. cuál era ¿Perdón? el comando que estaba haciendo en la carpeta? npm create vite latest. Ya, ¿Listo? Ok, entonces vamos a hacer algo. Voy a hacer un programa llamado GetGuard. Ok, no puede llevar mayúsculas. Y aquí es donde empezamos a hacer el cambio. Ojo, aquí me están siguiendo, ¿verdad? Para el MP habíamos seleccionado Vanilla. En este caso nosotros vamos a usar React. ¿Por qué React? Ok, React es un framework que hizo Meta que me permite trabajar con algo llamado Web Components y reutilizar varios elementos de la interfase de usuario. Y es uno de los más versátiles y es una de las herramientas que más solicitan hoy los desarrolladores o los puestos de trabajo tipo freelancing o las empresas que quieren modernizar su stack. ¿Ok? ¿Preguntas aquí? no. Luego, ¿qué variante? En este caso, no vamos a usar TypeScript. Lo general es usar TypeScript, pero
usando TypeScript vamos a tener que hacer una curva de aprendizaje bastante elevada y se me van a quedar bien atrás. Entonces, como solo tenemos 3 semanas para cubrir el contenido de esto, vamos a usar JavaScript, que ya es algo que conocemos y no difiere mucho de TypeScript, solo le tienen que poner tipa- eh, tipos para poder desarrollar con TypeScript. En vacaciones les recomiendo llevar ese tipo de cursos de TypeScript porque es otro de los lenguajes que bastante uso. ¿Gate qué? No, póngale un nombre del proyecto. Ok, JavaScript. ¿Qué vamos a usar? OXLinter o ESLinter. Como todos ustedes no tienen Mac, la mayoría, entonces vamos a usar ESLint o XLint es para macOS específicamente. ¿Ok? ¿Está ahí? Usamos ESLint. Y si vamos a correrlo con npm y correrlo ya de un solo, y le decimos que sí. Entonces empieza a crear el proyecto y empieza a instalar las dependencias. Y una vez que instala las dependencias me va a correr de un solo el proyecto. Y es igual como habíamos trabajado en el primer parcial. Si yo lo quiero correr, npm run dev. Si yo quiero construirlo, npm run build. ¿Ok? Entonces ustedes ven, ya está el puerto, ya lo puedo abrir. Y esto es lo que me va a abrir porque es un scaffold, o sea, es un boilerplate, es algo ya hecho. Y yo puedo empezar a trabajar encima de esto ya de un solo. Y ahí me dice, solo tengo que empezar a editar el archivo app.jsx para poder trabajar con él. ¿Preguntas hasta aquí? Hola, Bueno, ingeniero. Jeremy, diga. Eh, bueno, solo por saber, en la opción en la que decía, después de utilizar después de seleccionar el React, había dos opciones que era JavaScript, el normal, y JavaScript más React Compiler. ¿Cuál es la diferencia Ujú. de usar esas dos? Ok, cuando estamos hablando de React Compiler es una opción, en teoría agrega un boost al momento de compilar. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia entre uno y el otro es de que cuando estoy trabajando con el compiler, él hace unas optimizaciones adicionales al momento de hacer el build. Sin embargo, aunque ya está bien avanzado el soporte, eh, el compilado se vuelve un poquito más específico y solo ciertos hostings los permiten. ¿Ok? Entonces, que no es lo mismo que server side, porque hay otros que le llaman server side React y eso no tiene nada que ver. En este lo del compiler es simplemente una forma en la que me permite mejorar un poco más el renderizado de la página. Entonces, pueden experimentarlo sin ningún problema. Sin embargo, ahorita, para cuestiones académicas y para que aprendan a usarlo, es mejor usarlo sin todos los mickeys. Es como que si yo quisiera darles a ustedes, empezando ya de un solo, el control de mando de todo el SpaceX Control Panel, o sea, darle control del cohete especial así, sin enseñarles absolutamente nada. Es prácticamente eso. Ahora sí vale la pena leer sobre él después, ¿ok? Pero para poder entender qué va a mejorar el compiler, primero hay que saber qué es lo que hace React para poder saber cómo lo hace, ¿ok? Sí, listo. Sí, gracias. Ok, perfecto. Ahora, esto me devuelve ya la configuración básica, específicamente React y nada más. No hacemos muchas cosas aquí. Entonces, vamos a empezar hoy con el primer componente para entender cómo funciona esto de React y las cuestiones de Web Components. React, si se fijan, la extensión que me brinda no es un HTML, donde lo creé. En el 01. No le creo. Me equivoqué. Vamos a pararlo aquí.
Lo movemos. Listo. Get guard. Y ahora volvemos a npm run dev. Funciona igual. Ahí me lo crea. Ok, igual aquí lo vamos a ver si lo podemos abrir aquí. Ahí está. Voy a poner al lado. Bueno, no hay otro, así que ahorita. Ok, vamos a ver la taxonomía de este proyecto. Inicialmente, Node sabemos que es la carpeta que se genera con todas las dependencias. Ok, esto se crea cuando hacemos npm install. Public, todos los elementos públicos, imágenes, CSS externos, JavaScript externos, cosas que están fuera de algo dinámico, algo que no se tiene que compilar ni adjuntar. Todo lo demás lo vamos a trabajar dentro de la carpeta source. Y la carpeta source tiene appjsx, un main.jsx, que este es el boilerplate, ese es el principal, ahorita no lo vamos a tocar. Los index y los assets, en este caso los assets son pequeñas imágenes que React va a determinar si lo crea como parte del bundle, o sea, serializa en base 64 y lo mete dentro del archivo JavaScript, o lo agrega a la parte pública. Entonces aquí normalmente solo hay archivos muy pequeños, ¿ok? Bien pequeñitos, no muchos. Por los momentos no ocupamos eso. Y el index que no vamos a tocar, si ustedes lo observan, voy a reducir esto ahorita, no tiene absolutamente nada más que un llamado a main.jsx. Esto al final se compila, se genera un JavaScript directamente y va a crearse el JavaScript apuntando al bundle generado a partir de estos archivos. ¿Queda claro eso? ¿Queda claro? ¿Queda en duda? ¿Todo bien? Ok, Ok. vamos a empezar con JSX. Si ustedes observan, hay algo raro en este archivo. Primero, si se fijan, dentro del archivo JavaScript tengo algo muy parecido a código HTML, ¿sí o no? Normalmente esto en JavaScript no es posible, no se debe poder hacer. Por eso es de que son archivos JSX, no son archivos JS directamente. El JSX es una estructura o un lenguaje específico que manejo Meta en donde me permite combinar estructuras declarativas como el maquetado de HTML, en este caso le vamos a llamar un pseudo maquetado, con lógica de negocios y trabajo en JavaScript, algoritmos en JavaScript. Y esto me permite crear en la memoria directamente lo que es el DOM. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer algo ahorita. Vamos a hacer lo más fácil que podemos hacer y es decirle a todo esto, adiós, no lo quiero, ni esto, y solo voy a dejar este segmento que no tiene nada y dentro de él vamos a establecer la estructura que ya conocemos, header, main y footer. Ahora observen, lo estoy dejando entre un maquetado vacío. ¿Ok? Dentro del header, vamos a poner un div, vean puro HTML, H1, brand name, y en el main no vamos a poner nada todavía, pero aquí vamos a poner ya de un solo nuestro nav, UL, LI. Ahorita vamos a poner un hipervínculo, home y about. Nada más. Ok, con esto observen, ya me generó un nuevo elemento. Y si yo lo cargo, ahí está, el brand name, el about y el todo elemento, siempre con un valor de HTML que no quiero, un valor del CSS que no va.
Vamos a limpiarlo otra vez también, porque eso está dentro del index CSS. Hay un montón de datos aquí que no queremos. Lo vamos a seleccionar todo, lo vamos a borrar por los momentos. Y el main JSX, si se fijan, solo carga, y ese está bien, y carga el app. Como el app CSS ya no lo estoy usando, lo vamos a dar un pequeño eliminado. ¿Hasta ahí vamos bien? Pero, Diga, ¿qué parte fue la que borró ahorita? borré un archivo llamado app.css, solo estoy dejando uno, el index.css. Ok, ok. Listo. Ok, continuemos. Ahora, como ya tengo parte específica, appjsx con ciertos elementos, vamos a empezar a crear componentes. Cuando estamos hablando de React, normalmente seguimos algún tipo de diseño. Alguien puede buscar en Google ahorita qué significa Atomic Design. Vamos a ver qué es Atomic Design. Lizzy. Pues dice que es una metodología que organiza como las interfaces de los usuarios en 5 niveles: átomos, moléculas, organismos, plantillas y las páginas. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. En efecto, eso es. O sea, prácticamente me divide la interfaz gráfica en 5 segmentos distintos y cada uno va aglomerándose para ir generando una interfaz más completa. En HTML ese solo lo vemos ya de un solo en la semántica. Por ejemplo, mi átomo sería el hipervínculo. Después mi molécula sería el navegador o el componente, porque puedo decir de que mi molécula son los enlaces. El conjunto de enlaces me genera el navegador. El navegador me genera parte de otro ecosistema o de otro organismo que sería el encabezado. Y el encabezado es parte de la página. ¿Van viendo cómo se segrega de esa forma, de forma jerárquica? Yo puedo navegar en esa jerarquía de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. ¿Capicho? Listo. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Que yo puedo decir y establecer átomos un poquito más personalizados. En vez de ir uno por uno, por ejemplo, LI el átomo, LI tal, LI o cualquier otro elemento, yo puedo decirle, yo quiero un navegador y el mismo navegador sabe cuáles van a ser sus moléculas y las moléculas van a saber cuáles son los átomos que requieren. ¿Sí me explico? Entonces, en vez de tener todo aquí como nav, yo voy a venir y voy a hacer algo. A mí me gusta trabajar de esta forma, components, y además de eso vamos a poner un nuevo folder para algo más grande, pages. Después vamos a cambiar estos y vamos a hacer más elementos así grandecitos. ¿Ok? Entonces, ¿preguntas hasta aquí? Ok, entonces, vamos a venir y para empezar vamos a tratar de ir viendo pedacito por pedacito. Voy a empezar a cambiar el átomo por el hipervínculo. Entonces voy a ir a componentes y le voy a decir que este va a ser. Bueno, átomos no voy a desarrollar porque ya están hechos. Lo que voy a hacer son las moléculas. Y voy a crear un folder. Le voy a llamar nav. Y dentro de nav voy a crear un archivo llamado navlinks. Normalmente los componentes personalizados empiezan con mayúscula. JSX. Ok, ¿me van siguiendo?
Creé la carpeta components, dentro de la carpeta components nav y dentro de nav el archivo navlix con mayúscula, .jsx, ese es importante. ¿Ok? Y esto vamos a export, vamos a ponerle un default y le vamos a llamar navlinks y lo vamos a trabajar como una función de flecha gorda. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Export default navlinks es una forma que me permite, en este caso React, trabaja bajo un esquema de módulos denominada S2015 superior. ¿Ok? Es un módulo, es una forma de poder incorporar diferentes módulos a un archivo de JavaScript en específico. Es como decirle, esta va a ser mi forma de decir, esto es lo que me exporta o es mi interfase pública de este módulo. ¿Capiche? Si yo no hago ese export default, este JSX no exporta nada, no publica nada. Entonces ningún otro elemento en otro lado del programa va a poder incorporar estas funciones. ¿Capiche? Entonces aquí estoy diciendo, estoy exportando de forma predeterminada los navlinks. ¿Y qué debo devolver? Debo devolver un componente de React. En este caso, lo que queremos es devolver un A, un hipervínculo, y necesito establecer valores. Entonces aquí viene la parte interesante. Las propiedades yo se las puedo pasar. ¿Cómo se las paso? Se las paso a un elemento como objeto y adentro de ese objeto yo le defino cuáles son las variables que yo quiero extraer. Entonces, aquí vamos a establecer el href y vamos a establecer, en este caso, class names. ¿Ok? ¿Qué se van a hacer? Un tipo de arreglos. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir... Ah, y me falta el otro, el text. El texto que le vamos a mandar. Este realmente debería ser el primero. Entonces voy a mandar el texto, el href y el class names. Entonces, para incorporar estos, por ejemplo, yo le digo, el texto va a ser text. ¿Ok? El href va a ser igual a, y si se fijan, estoy utilizando corchetes. Se asemeja bastante a lo que hicimos en Handlebars para definir variables. ¿Sí o no? Sí. Ok. Entonces, es por eso mismo, ese es parte del aprendizaje de la curva. El hacer el interpolado de variables dentro de una plantilla de React es utilizando prácticamente la misma sintaxis de Handlebars para sustituir. Para los ciclos y las decisiones usamos otra cosa. Usamos segmentos de JavaScript específico. Ya les voy a enseñar cómo hacer eso. Aquí ponemos href. Y en este caso aquí viene una diferencia muy importante. Como React es JavaScript, yo no puedo utilizar palabras claves de JavaScript. Entonces no puedo utilizar class. O sea, el atributo class no existe dentro de React. Yo tengo que utilizar uno llamado className. Y en el className voy a hacer algo interesante. En este caso yo necesito hacer o agregar mis clases y agregarlos a la misma valor que viene con los classnames que están aquí. Entonces, ¿qué sucede? Classname en este caso yo estoy esperando que me regrese un arreglo. Entonces, al hacer arreglo yo le voy a poner que este va a ser un navlink y además de eso, con tres puntitos, voy a usar la variable de aquí arriba, classnames, para destruir todos los elementos y crear un nuevo arreglo completo. Y a ese le vamos a decir de que se una utilizando un espacio. ¿Preguntas hasta aquí? Podría volver a explicarme, por favor. Ok. Aquí lo que tenemos es un componente sencillo al cual nosotros le vamos a inyectar propiedades.
Si se fija, tenemos el export default y el nombre del componente. Igual, y esto completo es una función gorda, es una función de JavaScript pura. ¿Ok? En este caso, retornamos un componente de React que es como HTML, pero tiene su sintaxis específica. No es HTML puro. Entonces, la mayoría de las cosas sí las maneja. Maneja href, maneja placeholders, la mayoría de los atributos. Uno de los que no maneja, porque coincide con una palabra clave de JavaScript, es el atributo class para ponerle clases. ¿Ok? Como ahorita no lo tenemos, vamos a agregarle class name. Entonces, texto, vamos a asumir que lo que viene es texto, o sea, cadena de texto. El href también es una cadena de texto y el class name lo que estoy esperando es de que sea un arreglo de cadenas de texto. Entonces, el href me va a dirigir a algún lado, el class name me va a dirigir a un navlink que va a ser las clases como tal y va esos tres puntitos class name lo que me va a hacer es destruir el arreglo. Entonces aquí, ¿qué va a hacer? Me va a unir este arreglo con este elemento, un nuevo arreglo, y el join me los va a concatenar como un texto hacia la propiedad class name. ¿Ahora sí queda claro? Sí, básicamente. Ok, esto me va a devolver ese hipervínculo específicamente. Entonces, al ser un navlink, vamos a irnos a appjsx. Vamos a importar ahorita, vamos a usar navlinks from y vamos a ir hacia el componente, si se fijan, sin la extensión. Ok, entonces eso me agrega navlinks. Y se acuerdan que en navlinks yo le establecía tres propiedades. Navlink sería porque es en singular. Y ahora solo tengo que ponerle text, va a ser igual a, vamos a ponerle home, href va a ser igual a vacío y class names va a ser igual a un arreglo vacío. ¿Ok? Podemos agregar el li para no tener que estar duplicando esto en el app link. Entonces, li, y ahora no ocupo este. Y solo ocupo agregar otra instancia. Y si quiero un tercero, y con esto ustedes ya pueden ver about, hay un error, no hay error tampoco aquí. Vamos a verlo aquí. Qué raro. Murió mi máquina. Hay un error aquí. Vamos a ver cuál es. Perdón. Navlinks not defined.
Me faltó este. Ahí están. Cambios. No me dejó exportarlo directamente con nombre. Entonces creé la constante con el nombre navlig igual a la fecha gorda y después lo exporté como default. Entonces eso hace que sí funcione. Ok, ahí está. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Se puede mostrar el app.josa, el app? Ingeniero, Diga. ¿para qué es exactamente el arreglo? El Mm, arreglo lo vamos a utilizar para definir diferentes clases y hacer una especialización en el estilo más que todo. Eso no lo voy a explicar ahorita porque lo vamos a ver mañana. Vamos a incorporar el llamado Tailwind y con esto vamos a permitirle agregar más elementos. Ok, ahorita yo lo que quiero es terminar el día de hoy porque nos quedan todavía unos minutitos. Entonces, ok, ya que tenemos esto, toda la navegación realmente es todo este componente. Entonces vamos a cambiarlo y lo vamos a extraer. New file, le vamos a llamar nav.jsx y ya no va a ser simplemente moléculas, sino que vamos a tener una estructura más grande. Entonces vamos a crear constant nav, va a ser igual a una función de flecha gorda y vamos a retornar prácticamente todo este elemento. Solo voy a cortar de ahí, lo vamos a pegar acá y vamos a export default nav. Entonces, como en este caso sí ocupo, aquí este se ocupa, vamos a importar navlink from navlinks, que lo tengo en la misma carpeta. Entonces no tengo que hacer toda la ruta, solamente mandar a llamar al mismo. Y con esto en app ya no ocupo navlink, sino que lo que ocupo es simplemente el nav y vamos a ponerle nav aquí. Se ve un poquito más simple la estructura del app. Ya estoy encapsulando a otro componente toda la lógica interna y el navni, los JS, el elemento más interno. Entonces, el haber hecho eso me tiene que devolver exactamente el mismo resultado. Ahí está. Y si yo agrego otro más en el navegador, en un solo punto, vamos a poner login, me debe de generarlo automáticamente. Ahora, esto no lo quiero manejar internamente como este elemento, sino que se lo quiero pasar como un parámetro.
¿Ok? Entonces, vamos a agregar una propiedad aquí y le vamos a poner que vamos a recibir algo llamado links. ¿Ok? Los links en este caso vamos a tener que ir uno por uno. Entonces aquí vamos a escribir algo llamado un links. Vamos a verificar si existe o no. Si no, vamos a dejarle un arreglo para que no nos vaya a generar problema. Aquí podemos hacer esto por defecto. Le podemos decir de que no, esto va a tirar un error. Ok, aquí lo verificamos. Y como es un arreglo, podemos decirle que esto va a ser un mapa. ¿Se acuerdan en JavaScript que el mapa ejecuta una función y esta función me devuelve un elemento, un arreglo? Entonces yo puedo exponer ese arreglo directamente como la resultado de la iteración de un elemento. Entonces esa iteración va a ser un object. Vamos a tener de ese object, vamos a venir y vamos a devolver y vamos a return. Esto ya no me interesa. Aquí tengo que agregarle un valor key porque se ocupa. El object, pongámosle el object.text, que eso va a ser mi índice. No pueden haber dos iguales. Vamos a ponerlo abajito para que se vea. El text va a ser el mismo o punto text. href va a ser igual a o.href y class names va a ser igual a o class names. Vamos a verificar si existe con el signo de interrogación o no. Eso es un coalescence. Y si class names no viene bien, va a asignarle el arreglo vacío. ¿Ok? Y como ahorita no viene, me va a generar un arreglo vacío y no me va a devolver absolutamente nada. Con este key no vamos a hacer mucho ahorita, ya se lo voy a explicar más adelante para qué se usa, por qué se debe usar cuando estoy usando una iteración a través de un arreglo. Pero ahora lo que me interesa es mandarle a este nav los links. Entonces vamos a crear una constante para definirlo en esta parte. Y aquí ocupamos text. Bueno, esto es un arreglo realmente de objetos. Entonces ocupo aquí text, home, href, nada, y class names, arreglo vacío. Sign in. Login. Vamos a ponerle sign up para que sean similares. Y ahora a nav le vamos a poner que los links va a ser igual a la variable de links que tenemos definido en la parte superior. Ven cómo estoy agregando ya texto o objetos que vimos en handlebars, nada más que lo estoy agregando aquí interno. Después esto lo podemos sacar de una API. Pero por los momentos, ahorita con esto, lo que estoy esperando es de que solo me salgan los tres que establecí y lo generó de forma dinámica. A esto se le llama programación semántica. ¿Ok?
¿Por qué semántica? Porque estoy utilizando elementos declarativos. Estoy declarando que quiero un navegador con enlaces X. ¿Capiches? Y eso se va a transmitir a un conglomerado que va a renderizar moléculas y esas moléculas se renderizan a partir de átomos. ¿Preguntas? Voy a ir agregando esto a un repositorio, después le voy a compartir el enlace del repositorio nuevo para este proyecto. Con esto terminamos el día de hoy, estimados. Para retirarse me escriben su número de cuenta al revés. Si Dios quiere, nos vemos el día de mañana.